Buenas tardes. Voy a explicar el proyecto de WebSocket del curso de Sistema Distribuido dictado por el profesor Guerra Guerra. En este proyecto hemos, hemos desarrollado una página web, el cual contiene dos indicadores, que es precipitación y temperatura del clima actual. Ahora, para obtener estos indicadores, se obtienen de la conexión con la base de datos. Ahora, voy a explicar a continuación el proceso para obtener esos indicadores. El proceso es la conexión entre el cliente y el servidor. El cliente contiene código de JavaScript, el cual va a crear un objeto del WebSocket y al crear este objeto va a activar el método onOpen, el cual va a realizar la conexión entre el cliente y el servidor. Luego de un minuto, JavaScript va a enviar un mensaje al WebSocket y esto va a activar al método message. Y al activar este método message en el WebSocket, se va a comunicar con el Hibernate, mandándole este mensaje y obteniendo una tupla de la base de datos. Estos datos de la base de datos serán obtenidos de una página web, el cual contiene datos estadísticos del clima. Bueno, el Hibernate va a obtener una tupla de esta base de datos y se los va a mandar al WebSocket mediante objetos, dos objetos, temperatura y precipitación. Luego el WebSocket va a obtener los datos, los indicadores, y se los va a mandar al cliente, al JavaScript, y de esta manera se van a mostrar en la página web, así como estamos mostrando a continuación. El indicador de precipitación y el indicador de temperatura. Ahora vamos a explicar cuáles son los componentes que conforman nuestro proyecto. Vamos a comenzar con la parte del JavaScript, la parte del cliente. Lo que se muestra acá son los componentes JavaScript. Básicamente lo que hacemos acá es construir al objeto WebSocket, lo que, como mencionó mi compañero, va a iniciar la conexión con el servidor. Más adelante encontramos el onMessage, que es el método el cual se va a llamar cuando se reciba el mensaje de respuesta del servidor. Con estas condicionales que vemos acá, se va a indicar cuáles son los colores que va a recibir el texto y que se cambie las imágenes respectivamente a sus indicadores. Y en este método, actualizar, se va a llamar a la hora de realizar la conexión con el WebSocket en el onOpen. Este método va a ser el que va a enviar un mensaje cada un minuto. Aquí vemos el objeto WebSocket que fue construido en esta línea. Y básicamente lo que va a hacer es enviar un mensaje, una cadena cualquiera, para así avisarle al servidor que debe enviar un mensaje de respuesta con los datos del clima y de básicamente la temperatura y la precipitación. Esta es la parte de HTML donde podemos apreciar dónde se va a imprimir las imágenes y los valores del texto, ¿no? Vamos a ver el módulo de WebSocket desde el lado de servidor. Podemos ver que tenemos una clase Java con la notación server endpoint. Dentro de él tenemos el método onMessage. Este método va a recibir o va a activarse cuando se recibe un mensaje desde el lado cliente. Como podemos ver, en esta parte se va a hacer una llamada al DAO, que es el que va a hacer la conexión con la base de datos y nos va a devolver todos los datos que tenemos de precipitación y de temperatura. Mediante esta función que se muestra en pantalla, vamos a obtener uno de esos datos de manera aleatoria y eso es lo que se va a devolver a la parte cliente a manera de un string.
Luego, en la parte inferior podemos ver los otros dos métodos que ya se mencionaron desde el punto de vista cliente, que son onOpen y el onClose. El onOpen simplemente va a mostrar un mensaje cuando ya estemos conectados al WebSocket y el onClose cuando se cierra la conexión. Bueno, el siguiente componente que es parte de nuestro proyecto es el Hibernate, el cual nos ayuda para poder conectarnos a la base de datos. El archivo aquí de configuración de nuestro proyecto para configurar el Hibernate es este de acá, en donde nos proporciona el driver, el password de la base de datos, el username, el esquema que estamos utilizando. Y lo más importante acá es el mapeo que nos va a permitir para poder hacer las entidades, que es de la precipitación y de la temperatura. Como vemos aquí, lo que estamos utilizando es el patrón DAO para poder enlazarnos a la base de datos. Aquí utilizamos el session y para el session está la clase HibernateUtil, en donde nos facilita las sesiones para solamente llamarlo en las clases. Aquí hacemos un query en donde gracias al Hibernate solamente hacemos este tipo de consulta. Llamamos y nos manda toda la precipitación. Cerramos la sesión y esto es lo que nos devuelve en el momento en que el WebSocket llama al Hibernate. Y esto se repite para la temperatura y es así como se le devuelve los datos aleatoriamente al sistema.